terreno de la economía y al terreno de la economía real para ver cómo estuvo el termómetro de una semana muy movida, obviamente a raíz del nuevo esquema cambiario que anunció el gobierno, y un poco siempre tenemos el foco puesto en qué es lo que pasa con los alimentos, ¿no? Y creo que no hay nada más humano que ir al supermercado, ¿no? A hacer las compras. Y bueno, de esto vamos a hablar con Juan Vasco Martínez, que es el director ejecutivo de la Asociación de Supermercados Unidos. Juan, buenas tardes, ¿cómo estás? Andrés Lerner te saluda. Hola Andrés y equipo, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, felices Pascuas. Gracias Felices por Pascuas. atendernos un No, domingo un a la placer. tarde. Pero bueno, la verdad que la convocatoria estaba un poco orientada, obviamente, a una semana que fue muy movida, ¿no? Sí, una semana que arrancó, digamos, lo que nosotros estamos analizando es que arrancó con una sobreactuación, un sobregiro, como ahora Mm, se acostumbra a decir, de algunos proveedores que creo que salieron a... Primero, el lunes amagaron verbalmente con que iban a enviar unas listas oscilando del 9% de incremento y que en principio las comentaban que iban a hacer para la semana que va a empezar mañana, pero bueno, sorpresivamente, y arrancando con las 4 principales aceiteras, cayeron el martes de esta semana que termina. Es decir, estoy hablando de Molinos Río de la Plata, de Molinos Cañuelas, de General Dehesa y de Bunge. sí, Se acopló también en este tren de aumentos Unilever, sobre todo en limpieza e higiene personal, algo también en la línea de alimentos. S.S. Johnson también, alguna cuestión apareció, Softies, en fin, aparecieron varios que de repente, y en la lectura que nosotros mm, hacemos, decidieron mandar listas por si acaso. Un poco lo que ya hemos vivido en otras oportunidades, cuando se avisora un cambio en la política cambiaria, vienen las listas de el por si acaso y entonces se hacen estimaciones, el dólar a tanto, el dólar a cuánto, y en base a eso se mandan la lista. claro, Fundamentalmente porque muchas empresas tienen dolarizada su producción. No es claro. tanto la incidencia de los insumos importados que puede tener un producto, sino que, por así decirlo, están comoditizados. Mm. Perdón por el neologismo, Sí, 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 medio sí. No, rebuscado. pero se entiende, es como si de pronto una lata de arvejas fuese un commodity. Exactamente, sí, sí, en este caso, bueno, el aceite es mucho más claro y ha Sí, venido más con una continuidad en este sentido. Bueno, sube el dólar, lo subo también, o sea, se supone que va a subir el dólar, porque de hecho empezó cuando todavía había una incógnita mm, sobre cuál iba a ser el movimiento de la divisa claro. norteamericana. Entonces, un poco lo que planteamos fue y en lo que fueron coincidentes las cadenas, es decir, no se van a avalar estas listas que son en principio especulativas. Mm, Veamos a ver qué pasa, veamos cuál es la incidencia en su estructura de costos, tengamos presente que el mercado no tiene capacidad de absorción de aumentos y mucho menos de aumentos desmedidos, y ahí se verá, pero aceptar O sea, Juan, los esas supermercados listas de lo que hicieron entrada, fue de alguna manera rechazar gran parte de esas listas que venían con aumentos. sí, 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 directamente rechazarlas. O Mm, sea, algunas de las compañías lo que advirtieron, bueno, te voy a cumplir con las órdenes de pedido que me hiciste con la lista anterior, no te entrego más, bueno, no me entregas más. Y bueno, ahí se produce la vieja tensión que ha existido siempre, ¿no? Entre sí, digamos que otra de las manifestaciones del P por Q, ¿no? claro, La industria se regula por el precio, o consigue regularse mucho más por el precio y nosotros lo necesitamos por la cantidad. Y la industria también sabe, porque conoce perfectamente cuál es el nivel de ventas de cada una de las cadenas, de las grandes cadenas y de las cadenas medianas, y también regula históricamente las entregas, con lo sí. cual
esa fantasía de que las cadenas de supermercados están sentadas arriba de unos stocks magníficos, enormes, es una fantasía. Es una fantasía, primero por el capital inmovilizado y en segundo lugar porque tampoco los proveedores, precisamente para tener un arma, tampoco permitirían que uno se sobreestoqueara. Claro. Así que bueno, esa es la situación. Juan, y vamos a ver cómo siguen las cosas en la semana que arranca mañana. Y si hoy ustedes tuviesen que trasladar ese incremento, bueno, en el que un poco del que se estuvo discutiendo, por lo menos no en esas listas, a los precios de la góndola, ¿qué creen que pasaría con los consumidores? Y mirá, en vista de cómo han dado los números en los últimos meses, y tomando el último mes donde tuvimos una caída del 7 y pico % y en mayor retracción del consumo. De hecho, digamos que se ha visto una migración del consumo a la proximidad de los formatos autoservicios, pero también a los formatos de proximidad de las cadenas, porque al achicarse mucho, se ha vuelto mucho más frecuente la compra, se ha reducido mucho la cantidad de ítems en la compra, y entonces ahí la proximidad gana. Es decir, más allá de que nosotros en canasta comparable, según la medición que hace Sentia, sí, tenemos un 21% de precio más favorable que los autoservicios. Si tu posibilidad de compra es un paquete de fideos, claro, ese 21% de diferencia, sí, que puede existir, no te justifica ni la nafta. Claro, no te justifica caminar 4 cuadras hasta un supermercado y lo resolvés en el primer lugar, el lugar que tenés a media cuadra. Claro. Estamos hablando con Juan Vasco Martínez, que es el director ejecutivo de la Asociación de Supermercados Unidos, que agrupa las grandes cadenas de supermercados de Argentina. Juan, ¿y en qué están viendo ustedes que cae el consumo, que cayó ese consumo, que viene ya cayendo hace varios meses? ¿En qué categorías? Y hay fundamentalmente una primarización de la compra. Ha habido una caída y muy importante en el consumo de carne, y digamos que tuvo una muy mala temporada, tuvieron una muy mala temporada las cervezas. Este verano ha sido complicado para las cervezas, para las gaseosas, para las aguas. Es decir, para todas aquellas cuestiones, para las bebidas alcohólicas también, digamos que para todas aquellas cuestiones que pueden ser de una manera u otra, no son primarias, claro, así decirlo. O sea, lo que no es indispensable, la gente no lo está comprando menos. Efectivamente. Obviamente ahí puede haber excepciones en zonas, en determinadas zonas y demás, donde no se siente tanto el impacto, pero el grueso de nuestra clientela que ha tenido, se nota esa primarización, cómo se han consolidado segundas y terceras marcas, cómo también se han consolidado mucho las marcas propias. Creo que por fin se rompió el mito de que las marcas propias eran de inferior calidad a las primeras marcas, y al contrario de lo que pasa en muchos casos, bueno, por ahí no me podés responder esta pregunta, ¿no? Pero en muchos casos hasta algunos dicen es el mismo producto, ¿no? Con un empaque distinto. No es el mismo producto, porque en una época sí era el mismo producto, pero hace mucho tiempo ya que dejaron de proveerlas, salvo alguna excepción, los grandes fabricantes, claro, y los proveen pymes. Fundamentalmente, casi, te digo que más del 90% de la marca propia es elaborada por pymes, lo cual también tiene un componente adicional de dificultad para conseguir. Por ahí una sola pyme no te puede cubrir todo el volumen de una gran cadena, y vos tenés que conseguir que homogeneicen el sabor o las características
tres o cuatro pequeñas Claro, de distintos proveedores. pymes, ¿no? Es un esfuerzo, de hecho es un trabajo, o sea, se ha trabajado muy a fondo y se ha conseguido ofrecer una elevada calidad a un precio muy razonable. Yo creo que el atún, el famoso Sí. atún, que en algún momento fue propuesto como forma de inversión. Como forma así de inversión, sí. Sí, el caso del atún creo que es paradigmático, ¿no? Es muy competitivo en precio y es de una calidad excelente. Así Claro. que y es algo que han trabajado todas las cadenas. Juan, y en cuanto a los medios de pago, ¿no? Que elige la gente a la hora de ir a hacer la compra en el supermercado. ¿Han notado también algún cambio a raíz de también esta caída del consumo que venimos hablando en los últimos meses? Sí, ha habido un crecimiento. Yo ahora la verdad no tengo no quiero fanatear, no tengo los números en la cabeza, pero ha aumentado la compra con tarjeta de crédito. Esa es cuando antes, digamos que dominaba mucho más el débito, después empezaron las billeteras virtuales, en algún momento tuvo peso el efectivo. El efectivo es casi que lo que ha tenido menos incidencia en nuestro canal, pero sí se notó una mayor, sobre todo en determinados momentos del mes, coincidiendo con los cortes de las tarjetas y demás, una mayor incidencia del pago con tarjeta de crédito. Cuando decís la fecha coincidente con el vencimiento, es por ahí mucha gente pedaleando la compra para la compra del mes, tal vez, para pagarla el mes siguiente. Claro, buscando, si cortó, qué sé yo, el viernes, el sábado va y compra con esa tarjeta para diferir el pago, ¿no? Después, bueno, también ha habido unas acciones, sobre todo de las billeteras virtuales de los bancos, muy fuertes, y de todas, digamos, sí. Ha habido bastante promoción bancaria en ese sentido, ¿no? Bueno, esa es otra cosa que sí, está lleno de promociones, ¿no? Es como que sí. Eso que es por ahí un incentivo para ver si se puede incrementar un poco el volumen. ¿Qué es lo que buscan las cadenas con esas promociones? Buscan lo mismo que buscan, porque las promociones son acciones conjuntas con los proveedores. Claro. Es decir, se busca volumen, se puede buscar posicionamiento de marca, se puede buscar, fundamentalmente se busca volumen y rotación del producto. Por eso te encontrás, sobre todo, fíjate que cuando desaparecieron los programas, como en su caso fue Precios Cuidados o Precios Justos, donde prácticamente habían desaparecido las promociones, después de eso se retomó, digamos, una vieja costumbre, porque hasta cierto punto, más allá que muchas veces se ha debatido, incluso, yo recuerdo una reunión hace muchos años con el ministro Prat-Gay, donde decía, bueno, no hagan promociones, trasladen a precio. Claro. Pero es que la verdad también ha habido hay un acostumbramiento del consumidor. Sí, y no pasa solo en Argentina, ¿eh? Vos vas a supermercados de otros lados del mundo y también te encontrás con eso. Exactamente, o sea, te lo podés encontrar en Mercadona en España, te lo podés encontrar en Carrefour en Francia, o sea, no es un invento nuestro, y hay obviamente hay una percepción de esa dinámica comercial que es recibida muy favorablemente por los consumidores. Entonces, bueno, en definitiva, lo que importa es lo que finalmente se termina pagando. Juan, la última, ¿hubo esta semana alguna reunión o alguna mesa con el gobierno, entre ustedes, el gobierno, los proveedores, digo, como para... Porque también a veces hay una cuestión hay un componente de expectativas, ¿no?, en estas cuestiones. Mira, yo con los proveedores no sé si el gobierno tuvo alguna reunión. Nosotros no tuvimos ninguna reunión. Más allá de que yo, bueno, siempre lo digo, yo hablo frecuentemente, sobre todo
con el subsecretario, con Fernando Blanco Muiño, Sí. Un funcionario al que valoro muchísimo, por cierto, por la dedicación que tiene y la accesibilidad que tenés con él. Y bueno, se comentó durante la semana, hubo idas y vueltas de comentar cómo se veía la situación, pero no, yo hablo normalmente, no sé, hablaré 3 o 4 veces por semana con él. Bueno, esta semana habrá sido una vez cada día, pero Claro. para ver un poco también el termómetro, más allá del propio seguimiento que hace la Secretaría de Comercio a través del sistema del CEPA, del Claro. sistema de precios que está vigente desde el año 2016. Claro. Así que, pero no, y la verdad desconozco si hubo alguna reunión con la industria, con los supermercados, ni que yo sepa de manera individual, te puedo decir que de manera colectiva o a través de nuestra asociación no hubo ningún tipo de reunión. Claro. Juan, muchísimas gracias por este contacto. No, gracias a ustedes, que terminen bien el domingo. Chao, felices Pascuas. Chao, hasta luego. Charlábamos con Juan Vasco Martínez, director ejecutivo de la Asociación de Supermercados Unidos. Mira, me parecía interesante este último dato, que Juan decía que no hubo reunión ni conjunta entre supermercados y fabricantes de alimentos, porque el sábado pasado sí hubo una reunión, por ejemplo, con los bancos, las sociedades de bolsa. Digo también para mirar, y ahí le explicaron todo el plan económico, el gobierno dijo a dónde quiere que vaya el dólar, obviamente para abajo, qué es lo que iban a hacer para que vaya para abajo. Respondieron 450 preguntas, tuvo todo el equipo económico. Ahora, cuando se trata de la economía real, no. El gobierno dice ahí no nos vamos a meter a tratar de ordenar las expectativas. No. Y esto me decían también en una de las empresas de consumo masivo que están apuntadas por estos aumentos de precios, que dicen que ellos ni siquiera llegaron a mandar una lista, tampoco. Y me parece que es un tema para prestar atención, porque cuando vos mirás todos los planes de estabilización modernos en los últimos 30, 40 años, tienen un componente de tratar de coordinar las expectativas. Decir, che, el tipo de cambio, que es de alguna manera la nominalidad de la economía, va a ir para acá. Bueno, eso tratás de comunicárselo a todos los sectores que después son formadores de precios. Bueno, el gobierno no lo hizo en este caso. Sí se juntó con el sector financiero a decirle, muchachos, se viene la segunda vuelta del carry trade. Súbanse a la bicicleta se va financiera. La segunda. Eso sí lo hizo.